Ok, hoy vamos a comenzar una nueva serie, así que los invito a que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer algunos versículos y hoy vamos a comenzar a estudiar lo que la Biblia nos dice de los 10 mandamientos. Vamos a estudiar los 10 mandamientos. Comenzando desde hoy, vamos a estudiar esta porción. Éxodo, capítulo 20. Versículo 1. ¿Están ahí? Éxodo. Éxodo 20 dice, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oremos. Dios, esta mañana nos atrevemos, Señor, a abrir tu palabra, sabiendo que ninguno de nosotros es merecedor de nada de ti, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Y Padre, queremos pedir tu bendición para esta serie que comenzamos hoy, estudiando, Dios, lo que tú nos enseñas en estos mandamientos, en estos 10 mandamientos. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para entender. Danos, Dios, luz. Necesitamos luz. Somos ignorantes. Necesitamos tu luz. Enséñanos, te pido. Háblanos, te ruego. Unge este mensaje. Danos concentración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que como les dije, hoy vamos a comenzar a estudiar una de las partes más importantes de toda la Biblia. Sin duda es una de las porciones más conocidas y a las que se le hace más referencia, incluso en el mundo que no es cristiano. La gente habla de los 10 mandamientos de cualquier cosa, haciendo mención a esta porción. Así que hoy vamos a comenzar a estudiar los 10 mandamientos y cada semana vamos a estudiar un mandamiento diferente. Esta porción es lo que se conoce como los 10 mandamientos, el decálogo. Ahora, estoy seguro que al comenzar esta serie, alguno de ustedes ya comenzó con algunas preguntas, algunas interrogantes respecto a esto. Pero antes de formular las preguntas que siempre se hacen referente a los 10 mandamientos, creo que debemos tener en mente los 2 errores más comunes referentes a los 10 mandamientos, que son 2 extremos. ¿Ok? Son 2 extremos.
El primer error o el primer extremo es el legalismo. Cuando comenzamos a estudiar sobre los 10 mandamientos, tenemos que dilucidar qué es el legalismo. Y lo que mucha gente piensa respecto a los 10 mandamientos es una postura legalista. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo legalismo? En pocas palabras, el legalismo enseña que la salvación viene por guardar los 10 mandamientos. Es decir, si tú quieres ir al cielo, tienes que guardar los 10 mandamientos. Eso es el extremo legalista. Este extremo enseña que la justificación viene por las obras, por el mérito humano, por lo que el hombre puede hacer para alcanzar la salvación en algún momento. Eso es un extremo, se llama legalismo. El otro extremo, el segundo error, es el otro lado. Legalismo es uno y el otro lado se llama antinomianismo. Antinomianismo. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Pastor, usted siempre pone palabras difíciles. ¿Qué significa esa palabra antinomianismo? Es una palabra griega, es una palabra compuesta por la primera parte que es anti. Sabemos que anti quiere decir contra, contrario. Y la otra palabra es la palabra nomos, que quiere decir ley. Por lo tanto, antinomianismo, antinomos, quiere decir antiley o contra la ley. Y este error enseña que ahora en el Nuevo Testamento, ahora que estamos en Cristo, no necesitamos los 10 mandamientos. Ahora que estamos en Cristo, estamos eximidos de guardar los 10 mandamientos. Ese es un extremo, se llama antinomianismo. Y algunos enseñan de que ahora que estamos en Cristo, estamos en la gracia. ¿Cuántos aman la gracia? Amamos la gracia. Ahora que estamos en gracia, vamos y podemos hacer todo, ¿sí o no? No. No. Ellos enseñan que porque estamos en la gracia podemos hacer cualquier cosa. Es un error. Tanto el legalismo como el antinomianismo son errores. Como dije, la verdad no es lo uno ni lo otro. No nos salvamos guardando la ley, pero tampoco vivimos como queramos. No nos salvamos guardando la ley, pero tampoco vivimos antinomianistamente, viviendo como yo quiero. Tengo un patrón de vida. Y ahí vienen las preguntas. La primera pregunta: Pastor, ¿por qué estudiamos este tema? ¿Por qué tenemos que hablar de los 10 mandamientos? Bueno, porque los 10 mandamientos están en la Biblia. Así que si está en la Biblia, es objeto de nuestro estudio, debemos estudiarlo. El estudio de los 10 mandamientos, entre paréntesis, es el estudio de Dios. Porque los 10 mandamientos son la expresión de la naturaleza de Dios, de su naturaleza moral. El Dios que creó el universo es un ser moral. Él creó el universo sobre una base moral. Ustedes recordarán que cuando Dios, en el relato del Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo, y Dios creó la luz. Y después creó las lumbreras. Después creó el sol. La primera luz no es de luminosidad. La primera luz es de moralidad. ¿Aló? Entonces tenemos un Dios que es moral. Un Dios que asigna valor a nuestros actos. Determina lo que es bueno y lo que es malo.
determina Él por su propio carácter lo que es bueno, agradable y lo que no es. Todo aquello que está aparejado a su carácter, todo aquello que está vinculado a su carácter, eso es justo y es bueno. Por el contrario, todo aquello que va contra lo que Dios es, eso es pecado. Así que, por eso nosotros vamos a estudiar los 10 mandamientos. Segunda pregunta. ¿Están vigentes los 10 mandamientos? ¿O Cristo los abolió? Y si Cristo los abolió, ¿qué fue lo que abolió de los 10 mandamientos? Quiero decirle algo. Los mandamientos están vigentes y actuales hoy. Los 10 mandamientos no han cesado. Están ahí para que nosotros vivamos bajo ellos, para que nosotros vivamos alineados con ellos, con Dios. Así que, ¿están vigentes? Claro, la palabra de Dios es eterna. Después les voy a explicar por qué. Porque después de tantos años hablando de la gracia, ahora como que nos da un poco escozor escuchar de la ley. Pero tengan paciencia, van a entender. Les prometo que van a entender. Y aquí nace la tercera pregunta. Pastor, si somos una iglesia de gracia, ¿qué tiene que ver la ley acá? Escúcheme lo que yo le voy a decir y no es una contradicción. Cuando nosotros entendemos la ley y su propósito, con mayor razón vamos a amar la gracia. La gracia no tendría ningún sentido sin que nosotros conociéramos la ley. Cuando entendemos correctamente el propósito de la ley, entendemos claramente que aún la ley es una muestra de la gracia de Dios y no es una contradicción. Cuando entendemos realmente el propósito de la ley, nos vamos a dar cuenta que es una expresión de la gracia de Dios. Les prometo que van a entender eso. La cuarta pregunta es, bueno, si están vigentes los 10 mandamientos, como dice usted, pastor, ¿para qué sirven? ¿Qué sentido práctico tienen los 10 mandamientos? Y yo les voy a explicar esta mañana, para qué o con qué propósito Dios nos dio la ley. ¿Ok? Vamos a ver algunos puntos. Número 1. ¿Por qué Dios nos dio la ley? ¿Para qué sirve? ¿Qué propósito tiene la ley en mi vida? ¿Qué fin? ¿Qué objetivo? ¿Por qué Dios nos dio la ley? Número 1. Dios nos dio la ley para que toda boca se cierre. Número 1, ¿lo notaron? ¿Cuál es el primer propósito de la ley? Para que toda boca se cierre. Romanos capítulo 3, versículo 19. ¿Cuál es el propósito de la ley? El primer propósito es para que toda boca se cierre. Romanos 3, 19. Nos vamos a quedar en Romanos por algún tiempo, vamos a ver varios versículos. Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y luego qué dice? ¿Están en Romanos? ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es el primer propósito de la ley? Para que toda boca se cierre. Ese es el primer propósito de la ley. Para que toda boca se cierre. El verbo cerrar en el griego es la palabra frage. Frage. Cerrar
es la palabra frage. Pablo dice que el propósito de la ley es que toda boca se cierre. La palabra frage está escrito tiempo aoristo, voz pasiva, modo subjuntivo. Les voy a explicar eso después. Pero la palabra frage quiere decir tapar, cerrar, detener. La palabra quiere decir impedir declaraciones verbales de autojusticia. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que la ley fue dada para que la boca de todo ser humano se cierre, se tape, para que toda boca de todo ser humano, todo ser humano nacido de mujer se cierre. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos un sentido de autojusticia. Todos nosotros tenemos un sentido de que en el fondo no somos tan malos. De que sí, por supuesto, soy pecador, pero no soy tan malo como él. Todavía yo hago cosas buenas, todavía yo hago ciertas cosas que expresan bondad. Todavía en el corazón del hombre cree que es bueno. Pero Pablo dice que Dios nos ha dado la ley para que toda boca se cierre. Ahora, les voy a explicar la conjugación de este verbo. Dije que estaba en tiempo aoristo. El tiempo aoristo en el griego indica una acción completa. No habla de un proceso, no habla de algo futuro, habla de algo que se hace ahora y ya, completamente. Lo que quiere decir que la ley, cuando entra en acción, el propósito de Dios para darnos la ley es cerrar la boca del hombre una vez y para siempre. Cierra la boca. Como la boca de un acusado frente al juez, que luego de oír la sentencia sobre él, no tiene nada más que decir. Su boca se cierra. Terminaron los alegatos, los abogados hablaron, los fiscales hablaron, ahora el juez habla, y el acusado solamente oye la sentencia, y la sentencia dice: tú eres pecador. La ley, el propósito de la ley es mostrarnos que ninguno de nosotros, sin excepción, es bueno. Ninguno de nosotros, sin excepción, es capaz por sí mismo y de sí mismo alcanzar y merecer el cielo. Cuando Dios nos da la ley, nos muestra la ley, cierra toda nuestra boca. La ley me dice que yo soy un pecador. Eso es lo que me dice la ley. La ley fue dada para cerrar toda boca, para decirme cuán lejos estoy de la justicia divina, cuán lejos estoy de los estándares que Dios demanda de mí. La ley, cada vez que yo me enfrento a la ley cumple su ministerio. Cada vez que yo me enfrento a la ley me dirá: tú eres culpable. Y mi boca se cerrará porque no tengo nada, no tengo cómo autojustificarme. No le puedo decir a Dios: pero mira, de todas maneras hago algo en la iglesia. Pero mira, este domingo sí llegué a las 11 de la mañana. Pero Dios, mira, una ofrenda para la radio. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La voz pasiva indica que la acción, que el sujeto recibe la acción de otro, viene de afuera. Es decir, que la ley
la ley cumple su ministerio. ¿Sabe cuál es el ministerio de la ley? Acusarnos. ¿Cuál es el ministerio de la ley? Condenarnos. ¿Cuál es el ministerio de la ley? Mostrarte la cara sucia. Cuando yo recibo el efecto del ministerio de la ley, mi boca se cierra. ¿Cuál es el primer propósito de la ley? Que toda boca se cierre. No hay manera de justificarnos. No hay manera. La ley siempre va a decir, tú eres pecador. Número 2. ¿Cuál es el propósito de la ley? El segundo propósito de la ley es definir el pecado. Definir el pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, les dije que íbamos a estar algún tiempo en Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, ya que por las obras de la ley, esto es claro, clarísimo, claro como el agua, pero quiero decirle, no sé cómo hay algunos que todavía intentan justificarse por las obras de la ley. Pero Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Por las obras de la ley nadie será justificado, ni siquiera uno. Porque por medio de la ley, y aquí dice Pablo, es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el segundo propósito de la ley? El propósito segundo de la ley es definir el pecado. La ley fue dada para definir pecado. Romanos 7:7 ahora. Romanos 7:7. Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Es claro, ¿no? Él está diciendo que la ley ha sido dada para definir pecado. ¿Quieres saber lo que es pecado? Entonces tienes que leer la ley. Porque la ley fue dada para definir pecado. Y aquí Pablo dice, yo no conocí el pecado, pero por la ley yo llegué a conocer el pecado. La ley viene para definir lo que es pecado y lo que no es pecado. Ahora, la ley nos da a nosotros un conocimiento pleno de lo que el pecado es y de lo que no es pecado. ¿Ok? Entonces, el propósito de la ley es definir qué es pecado y qué no es pecado. Para que nosotros sepamos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Número 3. El tercer propósito de la ley, y escuche con atención lo que les voy a decir. El tercer propósito de la ley, Dios dio la ley con el tercer propósito de que el pecado abundara. Yo pensé que Dios había dado la ley para restringir el pecado. Yo pensé que Dios había dado la ley para que se dejaran de pecar. Pero el tercer propósito de la ley no es que cese el pecado, sino que el pecado abunde. Qué raro, ¿no? ¿Les suena raro a ustedes? Se los voy a explicar. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Esto es la introducción de esta serie para que entendamos la importancia y los propósitos de la ley. Romanos 5:20, Pablo dice, pero la ley se introdujo. La ley fue introducida. En un momento de la historia, Dios introdujo la ley. La pregunta es, ¿cuándo? Desde que Adán pecó,
hasta que Dios dio la ley, ¿cuántos años pasaron? Pregunta de Instituto Bíblico. Quien contesta acertadamente tendrá un punto en el examen final de Efesios. ¿Alguien sabe cuánto tiempo después Dios dio la ley? 400. Desde que Adán pecó, ¿cuántos años? 2500 años. 2500 años. Y después Israel, hasta que Cristo vino, vivió bajo la ley 1500 años. Entre los dos periodos suman los 4000 años, desde Adán hasta Cristo, 4000 años. Entonces Pablo dice que la ley fue introducida, no en un principio, fue introducida mucho después, ¿se fijan? 2500 años. Cuando estudiemos Romanos vamos a entender eso, pero no tengo tiempo para entrar. Porque a nosotros nos parece que, porque en la Biblia está en el Éxodo, y pareciera que aquí en estas pocas páginas no hay 2500 años, pero sí hay. Pablo dice que la ley fue introducida, pero la ley se introdujo para que, y aquí está, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Escucha esto. Pablo nos dice que Dios introdujo la ley con el propósito, y esto pareciera muy raro, pero se los voy a explicar. Dios introdujo la ley con el propósito de que el pecado abundara. No fue introducida para que el pecado disminuyera, sino para que el pecado abundara. La palabra abundar quiere decir eso, mayor cantidad, que se manifieste en cantidad, algo que crece y aumenta. Escuche esto. Ahora, 2500 años después de la caída de Adán, ¿recién el hombre se dio cuenta que era pecador? El hombre era pecador desde el mismo momento en que Adán pecó, y todas sus generaciones nacieron con esta naturaleza pecaminosa. Así que la ley no hace pecador a nadie. El hombre ya era pecador antes de la ley, pero Dios añadió la ley con el propósito de despertar esa naturaleza pecaminosa. Pastor, todavía estoy más enredado. Ahora estoy más enredado. Lo vamos a ir complicando más y más. La ley vino como un gran foco para iluminar la naturaleza caída. Dios nos dio la ley para que el pecado abundara, no para que disminuyera. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? La razón nos da Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, 7 y 8. Romanos 7, 7 y 8. Mira lo que dice acá. ¿Qué diremos? ¿O qué diremos pues? Dice. ¿La ley es pecado? Dios nos dio la ley para que el pecado abundase, entonces la ley tiene un sentido malo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Entonces la ley es pecado. No. Y Pablo dice, en ninguna manera. Pero luego dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ese es, ¿cierto?, el segundo propósito, definir la ley. Pablo dice, yo no conocía lo que es pecado hasta que conocí la ley, y la ley me dijo que era pecado. Y aquí da el ejemplo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces Pablo dice, yo conocí la ley, y la ley me dice, no codiciarás. Y yo, dice Pablo, entonces yo me di cuenta que esta codicia que tenía era pecado. Pero llegué a ese conocimiento porque la ley cumplió su ministerio.
Pero el tercer propósito es que Dios dio la ley no solamente para definir el pecado, sino para que el pecado abunde. Y mira lo que dice el versículo 8. Más el pecado, está hablando de su naturaleza, está hablando de la naturaleza caída de Pablo, más el pecado que mora en mí. ¿Cuántos tienen pecado morando en ustedes? Levanten la mano, quiero saber cuántos pecadores tenemos en esta congregación. Pablo está diciendo, está la ley me dice no codiciarás. Y Pablo dice, más el pecado, esto que tú tienes dentro, que se llama naturaleza pecaminosa. La vieja naturaleza pecaminosa, dice, pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Y eso es una palabra tremenda. Lo que está diciendo Pablo ahí es que el problema no está en la ley. La ley es una manifestación del carácter santo de Dios. El problema está en el que mira la ley, en este caso Pablo. El problema no está en la ley es santa, justa y buena. El problema está en que yo soy pecador. Y cuando yo miro la ley define el pecado, pero no solamente eso, sino que el pecado tomando ocasión por el mandamiento. En otras palabras, el pecado se aprovechó del mandamiento o el pecado produjo algo en mí por el mandamiento y dice que produjo en mí, ¿qué? Toda codicia, toda forma de codicia. Entonces la ley que es santa, justa y buena me dice, no codicies. Y Pablo mira la ley, pero el pecado, la naturaleza pecaminosa de Pablo, a propósito de la ley, produce toda codicia. Y mira cómo termina el versículo 8, porque sin la ley, esto es increíble, sin la ley, el pecado está muerto. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños, tu mamá te decía, deja las galletas para la 11? Yo voy y vuelvo. Pero deja las galletas para la 11. ¿Qué hacía Benjamín Nova? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Lo hacía siempre. ¿Sabe lo que pasa? El problema no es la ley. El problema es nuestra naturaleza. Porque el pecado se aprovecha. Cuando, mira, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Dile algo a tu hijo y ese hijo que tú tienes, ese amado hijo, ese retoño, que es una masa pecaminosa con pata. Dile algo y él exactamente va a hacer lo contrario. Está esperando que tú le digas no lo haga. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra naturaleza es eso, es ir contra. Pablo dice, la codicia, la ley me dice no codiciarás. Amén. Pero el pecado adentro, esta naturaleza, produce toda codicia. Es decir, la ley tiene, eso es lo que produce en el hombre. Genera exactamente lo que la ley dice que no hagas, lo hago. ¿Por qué? Porque soy pecador. ¿Por qué? Porque soy rebelde. Eso es lo que hace la ley. Pablo dice, produjo en mí toda codicia. La naturaleza caída de Pablo, esa naturaleza pecaminosa se manifiesta haciendo exactamente lo contrario. No solamente Pablo no codició, sino que produjo en él toda forma de codicia. ¿Se dieron cuenta?
En el corazón de Pablo se generó todo deseo prohibido por Dios, deseos irregulares. La palabra deseo acá es la palabra epitumía, que es un intenso deseo en nosotros. Dile a tu hijo que hagan algo, van a hacer exactamente lo contrario. Eso es lo que nos enseña Pablo. Cuarto propósito, ¿por qué Dios nos dio la ley? La ley fue dada para dar muerte. El cuarto propósito de la ley. La ley fue dada para dar muerte. Romanos 7, 8 y 9. Perdón, 9 y 10. Romanos 7, 9 y 10. Recuerden que la última frase del versículo 8 dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Primera de Corintios 15, 56, no lo busquen. Primera de Corintios 15, 56. Dice que lo que le da fuerza al pecado es, ¿qué? La ley. Ahora, de nuevo, quiero aclarar algo. Con todo esto no estoy diciendo que la ley es mala. Lo dije, ¿no? La ley es santa, justa y buena. Es el reflejo del carácter de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? Nosotros. Entonces, número 4, la ley fue dada para dar muerte. Romanos 7, 9 y 10. Y Pablo dice, y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Tal vez él está hablando cuando era niño, no tenía el concepto claro de la ley, no vivía bajo la ley, pero llegó un momento en que él se dio cuenta, despertó a la realidad de la ley y que dice, el pecado revivió, esa naturaleza maligna, esa naturaleza caída revivió y dice, y yo morí. ¿En qué sentido murió Pablo? ¿En qué sentido murió Pablo? Físicamente, por supuesto, no. ¿En qué sentido murió? Murió en el sentido de sentirse incapaz de cumplir con aquel mandato que Dios le pedía. Entonces la ley viene para mostrarnos a nosotros nuestra incapacidad. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han cumplido los 10 mandamientos? 9. 8. 7. Está claro, ¿no? Los mandamientos fueron dados por Dios para mostrarnos que nosotros estamos muertos, no podemos generar lo que Él pide de nosotros. Es lo primero que dijimos, ¿no? Cuando cada uno de nosotros nos enfrentamos a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, nuestra boca se cierra. No hay manera de decir, Señor, pero por lo menos trato. Dios no pide que trates. Es todo o nada. Pero pastor, hoy día cumplí 6. Nada. Dios, pero hoy día intenté 7. Fallé en no matarás. Se desquitó con alguien. No es que ni siquiera que hayas cumplido los 10 mandamientos un día, sino es vivir en esa norma cada día de tu vida, las 24 horas del día, amando a Dios con todo tu corazón y amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo has hecho? Todos estamos en debe, ¿no? Así que Pablo nos dice que cuando él conoció la ley, cuando recibió el impacto, cuando recibió el ministerio de la ley, él se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente y que la ley era el camino que él no podía transitar, que él no podía cumplir. Él se dio cuenta que la ley que es santa, justa y buena, para él resultó en una imposibilidad para agradar a Dios.
La ley vino y cumplió su ministerio y le reveló su condición pecaminosa. Quinto propósito. ¿Por qué Dios nos dio la ley? Y esta es la parte negativa. Escuchen esto. Y creo que con esto vamos a estar terminando. Dios no nos dio la ley para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no dio la ley para salvarnos. Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11. Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, esto es terrible, el contexto de Gálatas, los que estudiaron en el Instituto Bíblico se acordarán que la iglesia de Galacia, esta carta está escrita a la iglesia en Galacia, a la iglesia de Galacia llegó un grupo de hombres que eran judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos que habían creído en Cristo. ¿Ok? Ellos habían creído en Cristo, pero mezclaron el judaísmo con el cristianismo y querían hacer del cristianismo una secta del judaísmo. Y ellos decían, Hechos 15, si tú quieres puedes leerlo, Hechos 15, o el mismo libro de Gálatas, puedes leerlo. Ellos decían que la única manera de ser salvo era a través de la circuncisión. Entonces, si tú querías ser salvo, ellos decían, la salvación es por gracia más circuncisión. Porque si no te circuncidas, entonces no puedes ser salvo, tienes que circuncidarte. Entonces la salvación era por gracia más circuncisión. ¿Qué dijo Pablo? No. La salvación no es gracia más obras. La salvación es gracia más nada. ¿Alguien dice amén? Entonces Pablo dice, todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, este grupo de judaizantes, porque no solamente era el hecho de circuncidarse, sino que al circuncidarse ellos tenían que empezar a guardar toda la ley judía. De alguna manera ellos todavía estaban bajo ese sistema de ley judía. Y Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro. Si alguien quiere o cree que guardando los 10 mandamientos va a ir al cielo, el solo hecho que se ponga bajo los 10 mandamientos, bajo la ley, eso ya es ponerse bajo maldición. ¿Sabes por qué? Porque te pone a ti en una posición que nunca lograrás guardar o agradar a Dios. Es imposible. Ni un solo hombre ha guardado los 10 mandamientos. Alguien podrá decir, pastor, ¿y el joven rico? ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Ahí está mal, partió mal. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para llegar al cielo? Jesús le dijo, bueno, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Los mandamientos. De pequeño los guardo. Él no guardaba nada. Entonces Jesús le dijo, qué bueno. Es la primera persona que conozco que guarda los 10 mandamientos. Ok, entonces a esto, toma toda tu riqueza y dalo a los pobres. No. ¿Sabe por qué? Porque él estaba violando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era su Dios? Las riquezas. Las riquezas.
Todos aquellos que se ponen bajo la ley están bajo maldición porque jamás lograrán cumplirla, jamás lograrán. Y mira lo que dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito eres. Entonces, si yo permanezco bajo la ley, estoy bajo maldición. Y luego el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Qué bueno eso. Qué bueno que la justificación no viene por guardar la ley. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que yo la guarde. Entonces la ley fue dada, o la ley no fue dada para salvarnos. Quiero decirle algo. Hay algunos que enseñan que Dios dio la ley como medio de salvación. Eso no es verdad, nunca la dio. Pablo lo ha dicho claramente, para cerrar tu boca, para definir pecado, para que el pecado abunde, no para salvarnos. La ley fue dada para muerte, etc. Entonces Dios nunca dio la ley para salvarnos. No es porque la ley sea el problema, nosotros somos el problema, tú eres el problema. Nuestra naturaleza pecaminosa jamás logrará cumplir los estándares que Dios pide, jamás. La ley sirve para manifestar nuestra condición caída y pecadora. Como dije, la ley no es el problema, porque la ley es santa, justa y buena, el problema somos nosotros. Entonces, la ley no fue dada para salvarnos. ¿Por qué? Escucha esto. Porque si la ley o a través de la ley, si guardando la ley, aunque dijimos que es imposible, aunque alguien pudiera guardar la ley, si alguien pudiera salvarse guardando la ley, esta es la pregunta. Si yo puedo salvarme guardando la ley, la pregunta es, entonces, ¿para qué Cristo vino? Si yo puedo llegar al cielo guardando la ley, que ya es imposible, ¿para qué vino Cristo? Gálatas 2:21, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, lo que está diciendo, si a través de la ley es la justicia, si a través de la ley yo logro una justicia, ser acepto delante de Dios, entonces dice, entonces por demás murió Cristo. Entonces la ley nos salva, no nos salva. Entonces la ley no es el medio de salvación, sino que la ley, como dice Gálatas 3:24, la ley es nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Escúcheme lo que les voy a decir. La ley cumple su ministerio. La ley me lleva a Cristo. Cada vez que yo me paro delante de la ley, cada vez que tú te paras delante de la ley, cada vez que tú te paras delante de estos 10 mandamientos y comienzas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Cada vez que yo me paro delante de la ley me dice, tú has fallado, tú no has cumplido. Tú tienes una naturaleza que es contra Dios. Tú estás bajo maldición. Tú eres pecador. Tú no puedes cumplir los estándares de Dios. Entonces ahí aparece Cristo. Porque la ley a mí me condena.
pero yo no tengo otro lugar donde ir, no tengo a quién recurrir, porque me enfrento a un Dios santo siendo yo un pecador y no me queda más nada que volverme a mi Salvador, a Jesucristo, y venir a Él y decirle gracias porque tú cumpliste lo que yo no podía cumplir. Tú viniste y moriste por mí, tú derramaste tu sangre, yo merecía la cruz, yo merecía el infierno, lo único que yo merezco es el infierno por los siglos de los siglos, pero vino Cristo, tomó forma humana, vivió una vida santa y se ofreció para darme a mí lo que yo no merezco, el cielo. La ley me lleva a Cristo. La ley me dice, tienes cara sucia, tienes las manos sucias, tienes tu mente sucia. La ley me muestra claramente que yo no he amado a Dios con todo mi corazón, no he amado a mi prójimo como a mí mismo. Entonces la ley me empuja a Cristo, me empuja a la gracia. Ese es el ministerio de la ley. La ley me condena porque me dice que no he cumplido las normas de Dios y es verdad, no las cumplo. La ley me dice que merezco el infierno. Sí, lo merezco. Merezco la ira de Dios. La ley me revela cuán lejos estoy de su presencia. Y ante eso yo no tengo nada que decir porque mi boca se cierra, está cerrada. Pero como dijo Pablo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, en donde nosotros tenemos salvación por la pura gracia. Por la pura gracia. Lo último que quiero decir, que quiero que recordemos 7 cosas sobre la ley. Número 1, la ley no tiene poder para salvarme, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Número 2, la ley no puede darnos justicia. La ley no da justicia, la ley exige justicia. Número 3, la ley no nos quita el sentido de culpa, lo aumenta. 4, la ley no nos da el poder ni el deseo de hacer lo bueno. 5, la ley no nos da el poder de obedecer. La ley no nos da ese poder. 6, como dije, la ley no nos da vida, la ley nos da muerte. Y 7, la ley no nos da salvación. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar la ley si produce todo eso? A medida que estudiemos la ley, los 10 mandamientos, vamos a ir dándonos cuenta de que las normas de la ley son tan altas, que nosotros estamos lejos de cumplirla. Cada vez que miremos la ley nos vamos a dar cuenta de lo lejos que estamos, pero cada vez vamos a ver ese ministerio de la ley que nos lleva a Cristo, en quien somos justificados por la fe, salvos por gracia, santificados por su obra. Amén. Amén. Vamos a orar. Todos los ojos cerrados, cabeza inclinada. Vamos a orar. Acompáñame en la oración. Padre, gracias te damos esta mañana, porque la ley sigue vigente cumpliendo su ministerio, mostrando que somos pecadores, caídos. En nosotros no está la fuerza para salvarnos, jamás. La ley viene para mostrarnos eso, nuestra necesidad de ti. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por enseñarnos. Te pido, Señor, que atesores esta verdad en nuestro corazón. Queremos vivir para ti en cada momento de nuestra vida. Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia,
que apareció en mi vida y me rescató cuando yo iba camino al infierno. Si no fuera por tu gracia, yo vagaría. Si no fuera por tu gracia, yo recibiría la sentencia de muerte por toda la eternidad. Si no fuera por tu gracia, yo sería el objeto de tu justa ira por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos. Tu palabra dice que el humo del tormento, de los tormentos que hay en el infierno, sube por los siglos de los siglos. Ese era el lugar para mí. Pero gracias porque viniste y me salvaste. Me diste vida cuando yo merecía muerte. Me diste perdón cuando yo merecía juicio. Me lavaste cuando yo estaba sucio. Me justificaste cuando era injusto. Me recibiste como hijo cuando yo, Señor, estaba perdido. Me salvaste, me regeneraste, me reconciliaste. Soy hijo tuyo. Te alabamos esta mañana y te damos toda la gloria. Toda la gloria a ti, toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.